Muy buenos días, estimado amigo y hermano. Gracias por estar con nosotros nuevamente, acompañándonos en este estudio bíblico del día de hoy. Estamos muy felices que usted esté con nosotros. Le damos la bienvenida nuevamente. Antes de iniciar la clase y continuar con lo que es esta serie de lecciones acerca de cuestiones religiosas de actualidad, vamos a hacer una oración inicial para encomendarnos a Dios. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su santo y poderoso nombre. Nos dirigimos ante su presencia para dar las gracias por este día. Gracias por el momento en que podamos estudiar más sobre su palabra para poder ponerla en práctica en nuestra vida. Bendiga a cada una de las personas que nos están escuchando, que están escuchando tu palabra, siendo expuesta. Ayúdenos a entender más sobre la voluntad que tú quieres para con nosotros a través de tu palabra, oh Dios. Ayúdenos a entender muchas situaciones que se dan en la actualidad, Padre, y también a mantener un espíritu de mansedumbre para poder explicar estos temas a distintas personas, amigos, familiares. Gracias por las bendiciones que usted nos da y sea con nosotros. Todo esto se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Como ya hemos comentado, la serie que vamos a tratar prácticamente en estos meses se titula Cuestiones religiosas de actualidad. Y el domingo pasado estuvimos hablando sobre por qué Dios permite tanto sufrimiento, por qué se permite tanto sufrimiento. Hoy vamos a tocar un tema también muy importante, muy actual y sobre todo algo que tiene que ver con la creencia en la escritura, en qué se basa el cristianismo. Estuvimos viendo la semana pasada, como lo dijimos, si Dios existe, ¿por qué permite Él tanto sufrimiento? Hoy vamos a ver otro tema que se titula Si la Biblia es nuestra única autoridad en la religión, ¿por qué la interpretan de maneras tan diferentes? ¿Por qué la interpretan de maneras tan diferentes? En relación a lo que es esta interrogante, es una de las principales bases del movimiento de reforma fue la siguiente: la religión verdadera se fundamenta en las escrituras. Eso fue uno de los principales pensamientos del movimiento de reforma. La religión verdadera se fundamenta en las escrituras. Otro principio también de la reforma protestante fue ninguna doctrina podía ser aceptada a menos que fuera enseñada en la Biblia. Y esto fue lo que realmente llevó a lo que es el movimiento de reforma, es que muchas de las personas que eran sacerdotes no concordaban con lo que decía su grupo religioso, en el sentido de no estaban de acuerdo porque no encontraban que eso se estuviera en la Biblia, no encontraban por ninguna parte ese tipo de enseñanza. Entonces de ahí viene eso de que ninguna doctrina podía ser aceptada a no ser que fuera enseñada en la Biblia. Una de las también frases en el movimiento ya no de reforma sino de restauración es la siguiente: hablaremos donde la Biblia calla y hablaremos donde la Biblia habla, callaremos donde la Biblia calla, o llamaremos a las cosas bíblicas por nombres bíblicos, por sus nombres bíblicos. Entonces, como podemos en acción, como podemos ver en acción los principios anteriores, si en la actualidad hay cientos de iglesias y todas con doctrinas diferentes, esa es una pregunta. ¿Cómo ponemos en acción los principios anteriores? O sea, ¿cómo enseñamos de que ninguna doctrina puede ser aceptada a menos de que sea enseñada en la Biblia? ¿Cómo aplicamos esos principios en la actualidad si existen tantas iglesias diferentes? Y como existen tantas iglesias diferentes, cada una tiene una creencia y un pensamiento distinto. Ahora, ¿qué es lo que anda mal? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que anda mal con esto? Acerca de por qué existen tantas interpretaciones de la Biblia o por qué se da una mala interpretación de la Biblia. Como hemos visto, cuando existen cientos de iglesias que se generan de la Biblia, es obvio que existe un problema
de comunicación. Existe un problema de comunicación y hoy vamos a ahondar sobre este tema acerca de la comunicación. Supongamos que un comandante da órdenes a sus tropas en la guerra y estas tropas a su vez se dividen en grupos los cuales tienen que seguir las indicaciones del comandante. Sin embargo, lo que estas tropas hacen es reunirse en distintos grupos y pelear una contra la otra en vez de pelear contra el enemigo. En sí, eso es lo que está ocurriendo en la religión. En la religión, ¿qué ocurre? Nuestro comandante, que es Dios, nos ha dado una orden. Pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo el hombre? Fue reunirse en distintos grupos religiosos y pelear el uno contra el otro. ¿Por qué? Porque la forma de interpretar la Biblia no está siendo o no es la forma correcta de interpretación. Ahora, Dios nos da su palabra. Después de que nosotros la estudiamos, todos nos dividimos en cientos de grupos y luego peleamos contra nosotros mismos. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, como lo hemos dicho. Pero ¿qué es lo que anda mal aquí, en este pensamiento? ¿Qué es lo que anda mal realmente? Primero, hoy vamos a analizar de quién es la culpa. Ese es el primer punto que vamos a tratar en esta situación, acerca de que si la Biblia es nuestra autoridad en religión, ¿por qué existen distintas interpretaciones de la misma? ¿O por qué el hombre realiza distintas interpretaciones acerca de la misma? Ahora, ¿de quién es la culpa? Entendemos que dentro del proceso de comunicación existen elementos de la comunicación y en la imagen podemos observar que para que la comunicación se dé, debe existir un emisor, que es el que comunica el mensaje, debe existir un mensaje, evidentemente, y debe existir un receptor, aquella persona que capta el mensaje, aquella persona a quien se le dirige el mensaje. En la Biblia tenemos estos tres elementos. Cuando nosotros nos dirigimos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, que dice que toda escritura es inspirada por Dios. O sea que toda escritura es inspirada por Dios. Vemos que ahí están los elementos de la comunicación. En ese caso, él dice aquí que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. ¿Quién es el emisor aquí? El texto nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, o sea que el emisor, el que comunica el mensaje, es Dios, y el mensaje es la escritura, es la forma hablada que Dios se ha comunicado. Ahora, ¿quién es el receptor? Dice el texto bíblico que el receptor es el ser humano, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces vemos aquí que los elementos en el proceso de comunicación, como nosotros los conocemos, también los encontramos en la Biblia. Entonces, si existe una falta de comunicación entre Dios y los hombres, este debe residir en una de estas tres áreas. O el problema está con Dios, o el problema está en el mensaje, o sea, la Biblia, o el problema está en la humanidad, o sea, en el hombre, en el receptor. ¿De quién es la culpa? La primera pregunta es, ¿está en Dios la falta? O sea, Dios es el que falla, Dios es el que se ha equivocado en la forma que Él ha escogido para comunicarse con el hombre. ¿Será que Dios ha fallado cuando no hemos podido nosotros comprender su libro de igual forma? O sea, yo lo comprendo de una forma y la persona que está en Europa, en otro país, lo comprende de otra forma. ¿Pero por qué? ¿Existirá en Dios esa falla? ¿Habló Dios al hombre con acertijos? ¿Habló Dios al hombre con rompecabezas? ¿Es nuestro Dios como los dioses paganos que hablaban con acertijos? ¿Es Dios de esta forma? ¿Deja Dios al hombre en la incertidumbre de que él mismo tiene que adivinar qué es lo que tiene que hacer para ser salvo? ¿Es la Biblia un rompecabezas o una serie de los mismos? No podemos entender este libro divino porque es difícil, porque es como un rompecabezas. Dios no nos habla por medio de acertijos, primeramente porque Él es un Dios de justicia. No es justo que Dios nos hable en forma de acertijos,
porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Juan 8:32. No dice, y te hablaré por acertijo y tú adivinarás para ver si encuentras la verdad. Así no dice el texto bíblico. Entonces, sería injusto de Dios que nos hablara por un acertijo, pues la palabra dice que nos juzgará, la palabra nos juzgará en el día postrero. Y si la palabra de Dios está en forma de acertijo, ¿cómo es que ella nos va a juzgar? Ahora bien, Dios no nos habla por acertijo también porque Él es un Dios de amor. Vemos en la imagen una persona que se está ahogando. Aceptar que Dios nos habla por acertijos es como si como si Dios viera a una persona ahogándose o yo viera a una persona ahogándose y cuando yo trato de rescatarla, lo primero que hago es decirle, bueno, persona X, yo te voy a rescatar, pero primero tienes que adivinar este acertijo. Y le planteo el acertijo y después le proveo un medio para la salvación. Dios no actúa de esa forma. Dios no nos habla por medio de acertijo, primero, como lo hemos visto, porque es un Dios de justicia. Y segundo, porque Él es un Dios de amor. Por eso Él no nos habla por medio de acertijos. Hablará Dios al hombre de forma tal que éste no pueda entender, pero Isaías 55, 8 al 9 dice que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre. Ahora, esto no significa, porque muchas personas sacan este texto de su contexto y dicen, bueno, mira que aquí dice que no podemos entender a Dios porque sus pensamientos son altos, son distintos de los de nosotros. Dice Isaías 55, 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Esto no significa que nosotros no podemos entender, que Dios no puede hablar en un lenguaje que nosotros comprendamos. Eso no significa eso. Eso significa que muchas de las acciones que no entendemos muchas de las acciones de Dios, simplemente porque nuestra mente es finita, a diferencia de la mente infinita de Dios. Eso es lo que da a entender el texto. No es que dé a entender que Dios no nos puede hablar de una forma de la cual nosotros entendamos. Ahora, una pregunta, ¿Dios es incapaz de adaptar sus pensamientos a nuestro nivel de comprensión? O sea, si nosotros decimos que la culpa reside en Dios, que Dios tiene la culpa de que no entendamos lo que dice la Biblia, estamos diciendo que Dios es incapaz de adaptar el pensamiento que Él tiene al nivel nuestro para que podamos comprenderlo. Ahora, ¿está usted entendiendo la magnitud de esa aseveración? Usted está diciendo que Dios no puede hacer algo. O sea, que Dios no está dándose a entender porque no puede darse a entender. Entonces, cuando nosotros vemos a un orador, un predicador, una persona, un conferencista, y muchas veces lo escuchamos hablando con frases profundas, explicando un tema de manera fuerte, de manera profunda, y entonces quedamos nosotros diciendo, qué bien ha hablado esa persona, ¿verdad? Qué bien ha hablado, esas palabras son muy llenas de sabiduría. Y muchas veces lo que estamos tratando de decir es, sonó bien, pero no pude entender lo que dijo. No entendí lo que dijo simplemente. Solamente queremos sonar educados y decir, bueno, me pareció excelente la exposición, temas muy profundos. Pero ahora, nosotros al decir eso, estamos dando a entender también que el orador no tiene la capacidad de colocar la idea o de transmitir la idea que está ofreciendo o una idea profunda en forma de un lenguaje sencillo para que la persona pueda comprender. Ahora, un orador que no puede hablarle a la gente de forma sencilla o de forma que lo entiendan, no es un buen comunicador. La clave de la comunicación es impartir el mensaje lo más claramente posible. Si el transmisor, o sea, el emisor no puede transmitir el mensaje de forma correcta y de forma plausible y de forma también limpia, entonces hay un problema en el comunicador. Ahora, ¿Dios tiene ese problema? ¿Dios tiene ese problema de que no puede darse a entender? Para que un orador se dé a entender, él debe conocer el tema, la audiencia y el canal. Y ciertamente Dios conoce el tema porque es omnisciente. Dios conoce a su audiencia, Él nos creó.
y Dios conoce el canal, o sea, la escritura. Él la inspiró a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo la inspiró para que los hombres la pudieran escribir. Ahora, Dios puede adaptar su pensamiento para que se amolde al entendimiento y la necesidad del hombre. Dios utilizó la palabra hablada, que luego fue la palabra hablada para comunicarle a los profetas, a los escritores, y luego los escritores utilizaron la palabra escrita para poder darnos a entender qué era lo que Dios estaba diciendo. Ahora, si nosotros negamos que Dios tiene la capacidad para comunicarse con nosotros, entonces estamos diciendo que Dios quiere hacer algo, pero no puede. O sea, Dios quería comunicarse con nosotros de manera correcta, pero no pudo comunicarse con nosotros de manera correcta. Entonces, esta aseveración es errada y es peligrosa realizarla. Entonces concluimos que la falta no está en Dios, porque Dios no se equivoca, es perfecto. Dios adaptó el pensamiento de Él para que nosotros pudiéramos entenderlo. Lo adaptó en forma de lenguaje. Y así nosotros pudimos entender qué era lo que Dios quería o cuál era la voluntad o cuál es la voluntad de Dios. Lo segundo es, ¿estará la falla o estará la falta en la Biblia, en la palabra escrita? ¿Es la Biblia un libro que no podemos comprender realmente? ¿Ha oído usted la frase, si lees la Biblia te vas a volver loco? No es posible comprender la Biblia. Ahora, ¿cree usted realmente que Dios inspiró, o el Espíritu Santo más bien inspiró un libro para que nosotros cuando lo leamos nos volvamos locos? Porque dice que lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 19, 119, 105. Y si yo medito en la palabra de día y de noche, voy a ser como un árbol que da fruto. Entonces, si yo leo la palabra de Dios, voy a tener grandes beneficios a mi vida espiritual y secular. Pero el pensamiento del mundo es, si la leo me vuelvo loco. Entonces, ¿es la Biblia un libro que me va a volver loco? ¿Es el lenguaje humano inadecuado para expresar la verdad de Dios? O sea, necesitábamos otro tipo de lenguaje, o Dios necesitaba otro tipo de lenguaje para poder comunicarse con los seres humanos, además del lenguaje que utilizó, del lenguaje humano. Necesitaba el lenguaje angelical, lenguaje animal. ¿Qué tipo de lenguaje entonces necesitaba usar Dios para comunicarse con nosotros? ¿Otro lenguaje? ¿Verdad? Como dice, como ocurrió con un grupo religioso, que vino un ángel, descendió el ángel Moroni y dice que le empezó a hablar en un idioma, dice, un jeroglífico moderno, en forma de lenguaje egipcio moderno. Ni siquiera existe como lenguaje, ¿verdad? Entonces utiliza un lenguaje, dice, Dios se comunicó a través de Moroni. Moroni utilizó un lenguaje que no conocemos, no tenemos récord no tenemos evidencia de que ese lenguaje alguna vez existió, y lo utilizó el ángel de Dios para comunicarle al profeta Smith. Entonces, vemos aquí, ¿es el lenguaje humano inadecuado para expresar la verdad de Dios? Si fuera el caso de que el lenguaje humano es el inadecuado, entonces la religión sería la única materia con este problema, porque toda la ciencia, la matemática, biología, geografía, todo lo que tiene que ver con el contenido o la información que existe en el mundo está en lenguaje humano. O sea, es utilizado el lenguaje humano, ya sea el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje por símbolo, pero todo tiene que ver con el lenguaje hablado. Entonces, si el lenguaje hablado fuera inadecuado, la religión fuera el único aspecto o la única parte con ese problema, porque las otras materias no tuvieran ese problema, dado que utilizan el lenguaje humano para comunicarse. Todas las verdades de la humanidad han sido expresadas por medio del lenguaje humano, como estuvimos diciendo. Usted no escucha otro tipo, las verdades de la humanidad no fueron expresadas por lenguaje animal, sino por lenguaje humano. No vemos que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. Esa información la tenemos por el lenguaje
humano, el lenguaje escrito, no es un lenguaje animal, no es otro tipo de lenguaje. Cuando Dios se reveló su voluntad al hombre, Él utilizó palabras. Ahí está el poder de las palabras. Cuando entendemos lo que una palabra quiere decir, ¿por qué Dios utilizó un lenguaje claro como el lenguaje hablado, el lenguaje humano, el lenguaje de la palabra para poder comunicarse con nosotros? Dice 1 Corintios 2:13, que es un capítulo que habla sobre la inspiración, sobre la palabra inspirada. Dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces vemos que Dios reveló su voluntad al hombre a través del lenguaje humano. Si las palabras fueran inadecuadas para revelar el mensaje de Dios, entonces Él no sabría lo que estaría haciendo. Dios estuviera actuando o actuó por mera casualidad, a lo que, como decimos nosotros muchas veces, a lo que Dios quiera, ¿verdad? Y no es así. Dios no actuó así. ¿Por qué? Porque era la salvación del hombre lo que estaba en juego. Necesito yo ser específico en las indicaciones que estoy dando. Si usted no quiere que una persona se pierda cuando lo va a visitar a usted, usted le da las indicaciones de la mejor forma posible. Así mismo hizo Dios. Él no va a utilizar otro lenguaje que nosotros no entendamos para que la misma palabra luego me vaya a juzgar por algo que yo no entendí. Eso no tiene lógica. Dios no actúa de esa forma porque dice Primera de Corintios que Dios es un Dios de orden y es un Dios no de confusión, sino es un Dios de orden. ¿Es el lenguaje humano demasiado ambiguo para ser entendido? ¿Acaso el lenguaje humano estará lleno de ambigüedades para ser comprendido? La ambigüedad entonces sería una constante en la Biblia. ¿Por qué sería una constante en la Biblia? Porque yo no podría descifrar cuando la Biblia me está a mí hablando de forma literal o de forma no literal o de forma figurada, o cómo yo voy a saber si algo significa, si realmente lo que está diciendo, si la palabra el caballo significa un caballo, ¿cómo yo sé eso? Si decimos que la Biblia está llena de ambigüedades o que el lenguaje está lleno de ambigüedades, ¿cómo yo sé que la Biblia me está hablando de algo si yo digo que ella está llena de ambigüedades? O más bien, el lenguaje está lleno de ambigüedades. ¿Cómo yo te determino en un libro de ciencias, de biología, de química, que se está hablando realmente de una mol, que se está hablando de la gravedad, sin entender o sin inferir que se está haciendo ambiguo? ¿Quién es el presidente de Panamá actualmente, que es mi país? Es Laurentino Cortizo. Ahora, ¿cómo yo sé que el señor Laurentino es el presidente? Bueno, por la información que existe. Y esa información está dada en forma de lenguaje humano. No está dada en forma de lenguaje angelical ni otro tipo de lenguaje que nosotros no podamos entender para cuando se nos pregunte quién es el presidente de Panamá. No sé. ¿Y por qué no sabe? Porque no existe una información fidedigna o una información de una fuente confiable de quién es el presidente. Pero no es así. Existe la información sobre eso. La Biblia no es ambigua en relación a muchos temas. Por ejemplo, la resurrección. La Biblia dice que Cristo resucitó de los muertos. ¿Cómo se puede ser ambiguo en la resurrección? Entendemos por resurrección cuando se vuelve a la vida. No se puede ser ambiguo en la resurrección. O sea, no, esa palabra no puede estar llena de ambigüedad. O sea, ¿qué significa resurrección realmente? ¿Realmente Jesús resucitó? ¿No resucitó? ¿Qué significa realmente la palabra resurrección? No estamos seguros. Estamos llenos de ambigüedad. No sabemos. No. La Biblia dice que Jesús resucitó de los muertos. La Biblia no tiene ambigüedad en muchos temas. Es más, la Biblia no tiene ambigüedad. A eso es lo que nos referimos. El problema entonces no reside en si el lenguaje es o no es adecuado, sino que el problema reside en nuestra actitud al leer y estudiar la Biblia. Si nuestra actitud es de pensar que, bueno, la Biblia está llena de contradicciones, de ambigüedades, voy a tener que tener cuidado para no creerle lo que diga la Biblia. Voy a entrar yo con una actitud de que yo no creo nada de lo que dice la Biblia.
Entonces usted va a entender o va a comprender o va a concluir que realmente la Biblia está llena de ambigüedades. ¿Por qué? Porque usted va a decir, bueno, la actitud que usted está teniendo con respecto a la Biblia no es la correcta. Y la Biblia puede tener algunos pasajes que parecen contradictorios o pasajes más bien difíciles, pero eso no quiere decir que la Biblia tenga una contradicción. La Biblia no puede tener significados opuestos al mismo tiempo. O sea, la Biblia no puede decir que algo significa una cosa y luego dice que ese es el significado opuesto. No puede decir eso. Eso estaría violando la ley del tercero excluido. O sea, una cosa es una cosa, no puede ser otra cosa. El lenguaje no es el problema, amigo y hermano. El problema es nuestra actitud, de cómo nosotros nos acerquemos cuando estamos interpretando o estudiando la Biblia. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Es la culpa de Dios? Ciertamente no. ¿Está la culpa en el mensaje que ha sido inspirada por un Dios perfecto? Ciertamente tampoco es el caso. Entonces la tercera pregunta es, ¿estará la falla en el hombre? Porque por eliminación, si la falla no está en Dios y la falla no está en la Biblia, entonces la falla debe estar en el hombre. Y evidentemente la falla está en el hombre porque los hombres interpretan mal las escrituras, en consecuencia la entienden mal y la aplican mal porque se está utilizando el método incorrecto para interpretar a las sagradas escrituras. Entonces hemos visto que ¿de quién es la culpa? La culpa de que la Biblia se interprete de tantas maneras o de formas incorrectas reside en el hombre. Del hombre es la culpa que en la actualidad existan tantas interpretaciones de la Biblia y por ende tantas religiones alrededor del mundo. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué los hombres interpretan mal la Biblia? ¿Por qué se da el caso de que la Biblia es mal interpretada? Porque si la Biblia es mal interpretada, como lo hemos visto por el hombre, entonces ¿por qué se da esto? Lo primero que se debe tener en consideración es que hay personas que no la estudian. O sea, la Biblia está llena de polvo en un rincón. No la estudian. Esperan que el conocimiento le llegue a su cerebro simplemente por obra de arte. Ahora, ¿usted cree que las principales mentes científicas del mundo, matemáticos, físicos, químicos, dicen que algo está mal simplemente porque ellos dicen eso y no estudian, no investigan, no hacen nada? ¿Usted piensa que una mente de científica no lee artículos, no estudia, no se la pasa constantemente investigando? Prácticamente esa es la razón de ser de ellos. Entonces, si nosotros queremos comprender la escritura, ¿por qué no la estudiamos? Porque si un matemático quiere entender un concepto, él lo estudia, lo estudia, lo estudia de día y de noche, hasta que comprende y domina el concepto. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que interpretan mal la escritura? Porque no la estudian. Como lo hemos dicho, en muchos hogares la Biblia reposa en un rincón llena de polvo, en una repisa, no la estudiamos. Uno no puede esperar entender la Biblia si no la estudia. Segunda de Timoteo 2:15, se procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, parafraseando el texto. Segunda Timoteo 2:15, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:2, dice de la siguiente forma: según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia sea multiplicadas, ¿verdad? Estaba leyendo el 1, disculpen. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños, estudiar la palabra de Dios. Lo segundo es que hay quienes no aceptan la Biblia como la verdad que es. ¿Por qué los hombres interpretan mal la Biblia? No aceptamos la Biblia como la verdad que es. O sea, muchas veces tenemos la Biblia y vamos al libro de Génesis a leer sobre la creación y nosotros decimos, bueno,
esto no encaja, así que esto es como un mito, esto no lo creo, esto sí lo creo. Bueno, aquí los días no representan días de 24 horas literales, sino que un día representa 1000 años. Y aquí entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis 1, 2 está la teoría de la brecha, que bueno, allí hay 1000 años de diferencia. Y bueno, la Biblia, el mundo fue creado en millones de años. Muchos aceptan que la Biblia tiene verdades, pero no aceptan que ella es la verdad. Están en contra de lo que dice Juan 14:16, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Creen en la verdad mezclada con misticismo, creen en la verdad mezclada con esoterismo, con folclore. Dice, bueno, la Biblia tiene parte de la verdad, pero este misticismo acá, este otro relato de la creación, el grupo que habla de Lilith, este otro folclore, ¿verdad? Que Lilith vendría siendo una leyenda, un folclore, que también es verdad. Pero dice Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo pueden interpretar la Biblia correctamente si pienso que no es confiable en ciertos puntos? ¿Cómo yo puedo saber que el versículo que yo estoy leyendo es confiable o no? Si yo utilizo esta forma de interpretar la Biblia, bueno, yo creo una parte que la Biblia me está diciendo la verdad, pero también creo esta otra parte que es mística, este otro misticismo, este otro folclore. Entonces, ¿cómo yo determino en qué parte de la Biblia que yo estoy leyendo sea de verdad algo que yo puedo sea de verdad algo en lo que yo me puedo fiar? Esta forma de pensamiento es incorrecta. No es una forma de pensamiento segura. Para comprender la Biblia se necesita tener la actitud apropiada. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 al 11. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Dice así de esta manera: teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuántas santas, justas y irrepresablemente nos comportamos con vosotros, así como sabemos la manera que de exhortarnos. Dice el versículo 13: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es. Observe lo que realmente es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la cual hace su obra en vosotros lo que creéis. Hay que aceptar la Biblia como es, la palabra de Dios, y por ende la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué los hombres interpretan mal la Biblia? Hay quienes miran la Biblia con ideas prejuiciadas. ¿Qué quiero decir esto? Si yo me dirijo a la Biblia tratando de, por decirlo así, exponer el error, yo digo, bueno, yo voy a estudiar la Biblia para comprobar que ella tiene errores. Ciertamente usted lo va a encontrar, porque la idea de prejuicio que usted tiene va a hacer que usted vea todas las cosas como errores. Mirar la Biblia con prejuicio es como ver el mundo con gafas de colores. Si usted la ve con gafas de color rojo, usted va a ver que todo el mundo es rojo. Pero si la ve con gafas de color verde, va a ver que todo el mundo es de color verde. Pero eso es porque usted está con el prejuicio de que eso va a ocurrir. Muchos van a la Biblia para hallar confirmación a creencias que ya tienen. Bueno, yo voy a tratar yo creo en la encarnación. Voy y busco un texto bíblico que me diga a mí acerca de la encarnación o algo que se parezca. Bueno, yo creo en la oración por los muertos. Yo voy y fuerzo un pasaje bíblico para que me diga a mí acerca de orar por los muertos. Bueno, yo creo en el purgatorio. Bueno, yo voy acá a este libro que me habla acerca del purgatorio, esta parábola de la viuda y el juez, más bien la parábola de los deudores con el juez. Y digo, bueno, aquí dice que para que no recibáis mayor castigo,
Aquí se está hablando del purgatorio y empiezo, hermano, a tratar de confirmar mi creencia con un texto bíblico que no tiene nada que ver con lo que se está hablando, con algo que está fuera de contexto completamente. Purgatorio utilizan una parábola de Jesús acerca de el hombre que debía a muchos denarios y no le perdonó la deuda al que le debía. Y después ese tampoco le perdonó la deuda al que le debía uno. Entonces, porque el juez le dijo, bueno, le exentuó la deuda que debía miles y miles, ¿verdad? Y él, que acababan de perdonar, no pudo perdonar al que le debía poco. Pero eso no tiene nada que ver con el purgatorio. Entonces nosotros vamos a la Biblia teniendo ideas prejuiciadas, tratando de ver lo que yo quiero ver. Fue el prejuicio lo que cegó a los judíos de las alegaciones. Observa lo que dice Juan capítulo 12, versículo 37. Juan 12, 37 dice de la siguiente manera: pero aunque habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Jesús. Dice, los judíos no creían. ¿Por qué? Porque tenían un prejuicio acerca de Jesús. ¿Cuál era el prejuicio que tenían de Jesús? Este no es el Mesías. El Mesías iba a venir con poder militar. Este no es el Mesías. Este es un impostor, un mentiroso. Entonces trataban, si usted lee el texto, dice, todos los días le tendían trampa porque trataban de que Jesús se cayera en algo para poder acusarlo. El prejuicio era, vamos a hacer que este hombre caiga. Este hombre no es de verdad, vamos a hacer que caiga. El prejuicio. Si ellos hubieran visto a Jesús de otra forma, de la forma correcta, no hubieran tenido ese prejuicio en su mente. Todos tenemos la tendencia de leer la Biblia con nuestra fe y por lo tanto ver lo que queremos ver. Muchas veces queremos justificarnos a través de la Biblia del pensamiento que nosotros tenemos, aunque esté errado, pero queremos torcer la escritura. Necesitamos ser como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea dicen que ellos escudrillaban la escritura para ver si lo que Pablo les decía a ellos era correcto. Dice 17:11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, recibieron la palabra de Dios como lo que es la verdad, escudrillando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay que aprender de los hermanos de Berea. Muchos también interpretan mal la Biblia porque tuercen las escrituras para que se adapte a sus opiniones. Según Pedro capítulo 3 versículo 16 dice que los indoctos, los que no estudian, tuercen la escritura. Los indoctos tuercen la escritura. Observe segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice así: asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. La palabra torcer aquí es un equivalente a decir, si no significa lo que yo quiero que signifique, haré que signifique eso. Haré que signifique lo que yo quiero que signifique. Recuerdo uno de nuestros instructores, una vez el hermano Bobby Liddell nos dijo una anécdota de un estudio que estaba él teniendo con una señora. Y cuando llegan al versículo de 38, de Hechos 2:38, el hermano Liddell le cita el texto y le lee el texto en la Biblia y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y bueno, miren, no estoy correcto. Él le dice, lea Hechos 2:38. Y dice la señora, en mi Biblia no existe Hechos 2:38. Y el hermano Liddell dice, ¿cómo? No existe Hechos 2:38. Por favor, me puede leer, y le pide nuevamente Hechos 2:38. En mi Biblia no existe Hechos 2:38. ¿Qué Biblia tiene usted? Bueno, yo tengo una King James. La King James tiene Hechos 2:38. ¿Por qué usted dice que no tiene Hechos 2:38? Dice la señora, porque yo lo arranqué. ¿Verdad? ¿Por qué ella lo arrancó?
porque tenía algo que ella no quería oír, que era arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Entonces, si eso no significa lo que yo quiero que signifique, yo lo haré que signifique lo que yo quiero que signifique. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 es un ejemplo de un texto que se puede torcer, porque dice que Pablo, Dios no me mandó a bautizar, ¿verdad? O entonces yo quiero justificarme. ¿Qué quiero justificarme aquí? Vamos a ir para no perdernos. 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 dice de esta forma: pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio. Y viene la persona que quiere justificarse: bueno, el bautismo no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 1 17 que Cristo no lo había enviado a bautizar sino a predicar. Pero cuando leemos otro pasaje de las Escrituras y leemos el contexto del versículo del capítulo 1, vemos que que Pablo está hablando acerca de la unidad, ¿verdad? Y sabemos por otros textos bíblicos que el bautismo es necesario para la salvación. Entonces ese texto está siendo torcido. Los inductos tuercen la Escritura. La Escritura no debe ser torcida. Si la Escritura no dice lo que yo quiero que diga, yo no debo torcer la Escritura. Mi creencia es la que se debe amoldar a lo que dice la Biblia. No la Biblia se debe amoldar a mi creencia. Eso no debe pasar. ¿Por qué los hombres interpretan mal la Biblia? Utilizan métodos falibles para estudiar la Escritura. Muchas personas de buen corazón estudian la Biblia y se percatan de muchos errores y ellos no quieren seguir en ese error. Y estudian la Biblia, pero descuidan reglas del sentido común para la interpretación bíblica, reglas de hermenéutica, reglas de muchas veces de homilética. Cuando hablamos de hermenéutica, que es el arte de la interpretación bíblica, por ejemplo, una de las reglas de sentido común que debemos seguir es que tome en consideración el contexto. ¿De qué me está hablando el texto? ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Cuándo está hablando? ¿Cuál es el propósito de ese texto? ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Cómo puedo yo aplicar ese texto a mi vida? Debemos también obtener la mayor cantidad de información verídica sobre ese tema. Si es posible, toda la verdad que se tenga sobre ese tema. Deje que los pasajes sencillos interpreten a lo difícil. Esta es una ley o regla que muchas personas no siguen. ¿Qué es lo que ellos tratan de hacer? Si ellos, por ejemplo, quieren decir de que, bueno, Cristo vendrá por segunda vez e instaurará un reino terrenal que reinará por 1000 años, se basan en Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? El milenialismo, y después nos iremos, ¿verdad? De aquí, hasta rapto y tribulación y etcétera. Pero ellos ignoran un texto bíblico que dice que el reino de Jesús no es de este mundo. No es de este mundo, y Jesús no iba a venir a establecer un reino terrenal. Ya el reino existe, el reino es la iglesia. Entonces, un pasaje oscuro o un pasaje difícil como en Apocalipsis, lo interpretan con otros pasajes difíciles. Uno no puede hacer eso. Uno tiene que interpretar los pasajes sencillos, los pasajes difíciles con pasajes sencillos, no difíciles con difíciles. Distinga entre el lenguaje literario y el lenguaje figurado. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo ser capaz de entender cuando la Biblia me está hablando en lenguaje figurado o en lenguaje literal, ¿verdad? No decir, bueno, aquí interpreto todo el texto como un lenguaje, como lo hace en Apocalipsis. Muchas veces interpretan todo el texto como un lenguaje figurado. Pero cuando llegan a Apocalipsis capítulo 20 empiezan a interpretar el texto en un lenguaje literal. ¿Por qué? Si ya todo el contexto lo viene explicando con lenguaje figurado. La quinta es: una persona que estudia la palabra de Dios debe preguntarse ¿cómo se aplica este pasaje a mi persona? ¿Cómo yo puedo aplicar este pasaje a mi vida? Entonces esas son reglas del sentido común que yo puedo utilizar
para interpretar correctamente la escritura. Y muchas de estas reglas las ignoran las personas. Hay quienes no aman la verdad lo suficiente y por eso interpretan mal la Biblia. Dice 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios le enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Según este texto, algunas personas se perderán simplemente tal vez porque no han escuchado nunca la palabra de Dios. Otras personas se perderán por haber creído una mentira. Ellos están a gusto con la mentira y creyeron esa mentira y siguen estando en la mentira. Dice también que Dios les enviará un poder engañoso para que crean en dicha mentira. Ahora, ese poder les es enviado. ¿Por qué ese poder les es enviado? El mismo texto nos dice: porque ellos no recibieron con solicitud como lo debería, y no recibieron con amor la palabra de verdad. Si buscamos la verdad, hermanos, con diligencia, la hallaremos. Buscar la verdad, ¿verdad? Pero la gente no ama la verdad lo suficiente para buscarla, ¿verdad? Conclusión, ¿qué aprendimos hoy de esta lección? Si la Biblia es nuestra única autoridad en religión, ¿por qué existen tantas interpretaciones de la Biblia? ¿O por qué el hombre la interpreta de forma correcta? Hemos visto que la falla no está en Dios, ni mucho menos en la Biblia. Entonces la falla radica en el hombre, en cómo es que él está interpretando mal la Biblia. Cuando se está en desacuerdo, hermano, cuando uno está en desacuerdo con otra persona, no puede ser que usted esté en lo correcto o yo esté en lo correcto. Cuando estamos en un desacuerdo acerca de algo, puede ser que usted no esté en lo correcto, o yo puede ser que no esté en lo correcto. Pero decir que la Biblia no está en lo correcto sobre el tema que ella debe explicar es peligroso decirlo. Porque si yo no estoy en lo correcto y usted no está en lo correcto, la Biblia sí está en lo correcto. Ambos podemos haber fallado en captar la verdad, pero esta existe y está en la Biblia. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Como lo hemos dicho, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí se encuentra la verdad. Y esa verdad es objetiva, universal. ¿Cómo puedo entonces saber si estoy interpretando la Biblia correctamente? Simple y sencillamente siga los pasos que le dimos hace un momento. Contexto. El pasaje fácil lo interpretan a los difíciles. ¿Cómo se puede aplicar eso a mi vida? Esto es lenguaje literal, lenguaje figurado. Y así hay otro par de normas en lo que diríamos nosotros la hermenéutica, que nos pueden ayudar, herramientas que nos pueden ayudar a interpretar la Biblia de forma correcta. Pero si yo utilizo esa forma de interpretación de la Biblia, bueno, yo voy a esperar que el Espíritu de Dios me diga a mí cómo se interpreta la Biblia. No es así, hermano. Bueno, yo voy a ver, aquí voy a leer este pasaje y voy a esperar que Dios me diga lo que significa. Allí quedará esperando. Allí quedará esperando, porque 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que estudia. Recuerda el pasaje en Timoteo, ¿verdad? Que dice Pablo: y cuando venga el hermano, ¿verdad? Parafraseando, porque ahorita no recuerdo el texto, que me traiga, dice, los libros, mayormente que me traiga también los pergaminos, ¿verdad? Que me traiga los pergaminos. Un hombre inspirado por el Espíritu Santo, como lo era Pablo, dice acá en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 12, dice: pero a Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, le dice a Timoteo, trae la capa que dejé en Troas con Carpo,
y los libros, especialmente los pergaminos. ¿Cómo un hombre de Dios, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, va a necesitar estudiar? Hay que estudiar, hermano. ¿Por qué no actuar según el conocimiento que ya usted tiene y hacer lo que el Señor quiere que haga? ¿Dónde está lo que el Señor quiere que yo haga? En la Biblia. Así que, hermano, espero que esta clase haya sido de su beneficio tanto como lo fue para mí, y le deseo una excelente tarde, un excelente día, y le instamos también que nos acompañe en unos momentos en el servicio de adoración en las villas. Gracias por su tiempo, y que tenga una excelente tarde, y nos vemos en la siguiente clase para continuar hablando sobre cuestiones religiosas de actualidad. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.